Bueno, vamos a explicar acerca de nuestro programa y funcionamiento cómo es el juego Mente Divina, que es un programa que tratará de adivinar un animal o un objeto según un número de preguntas indicadas que le vayamos dando, que son sí o no. Entonces así funciona este modelo. Ahora, tenemos esta pantalla aquí, que es controlada con este aquí con inicio y control. ¿Qué es lo que hay que destacar de esta pantalla? Que hay un selector de idioma. Por ejemplo, aquí tenemos un listado de idiomas diferentes y según lo que vayamos escogiendo, todos los elementos de la pantalla va cambiando de forma dinámica para que sea más fácil la lectura. Entonces, según lo que se vaya seleccionando, va cambiando. ¿Cómo se consigue esto de aquí? Simplemente es con el combo box. Que al momento de seleccionar un idioma, lo que va haciendo es traducir cada uno de los elementos. Eso se consigue a través de la función de esta de aquí, Translate, que está dentro de esta clase de Google Translate. Lo que hace es crear una URL que es dirigida hacia el traductor de Google y según detecta el idioma o el idioma que le vayamos diciendo que detecte y traduzca, va haciendo una traducción de un texto. Entonces, así es como va haciendo todo lo que es la traducción de los elementos en la pantalla. Solamente vamos a realizar la demostración del programa por el momento de español, porque si seleccionamos otro idioma, recordemos que nuestro programa tiene diferentes preguntas de los animales, las preguntas de los objetos, la respuesta de los animales, la respuesta de los objetos. Entonces, es bastante texto que tiene que ser traducido para que sea más fácil el manejo. Esto de aquí más a futuro. Pero lo que hay que destacar es que si se selecciona un idioma y se posiciona a jugar, aparecerá otra pantalla aparte, la cual lo que va a hacer es simplemente hacer que el usuario espere para traducir los archivos. Nada más. Vamos a presionar jugar. Ahora, esta es la pantalla principal del juego. Este es el juego como tal. O sea, bueno, la pantalla principal. Donde se selecciona los modos de juego. Ahora, vamos escribiendo que tiene esta pantalla. Tenemos aquí los selectores de modo. Tenemos animal, objeto. También tenemos la opción de poder agregar elementos. También podemos escribir la cantidad de preguntas que queramos según el modo de juego y el botón de empezar. Listo. Obviamente el programa no nos deja ni agregar elementos ni empezar el juego si no hemos seleccionado el modo de juego. Entonces, si seleccionamos el modo de juego animal, nos muestra que el máximo de preguntas del modo de juego es 20. En cambio, si seleccionamos el modo objeto, nos dice que el máximo es 17. Si seleccionamos agregar elemento, se presenta otra pantalla aparte donde aparece un listado de objetos, por ejemplo, que seleccionamos objetos, que podemos agregar a la lista de respuestas. Entonces, por ejemplo, yo voy a elegir llavero y voy a agregarlo. Entonces, ahora el llavero está agregado a la lista de las posibles respuestas. ¿Qué pasa si intento volver a otra vez a agregar llavero? Pues no me permitirá porque ya está agregado. Entonces, voy a agregar maceta. Esta lista cambia. Ahora, en cambio, si escojo animal, aparecerá otro diferente de animales, donde yo puedo escoger dónde agregar y puedo agregar. Entonces, vamos ahora a empezar con lo que es el funcionamiento del juego, pero con preguntas máximas. ¿No? Ya. Ahora vamos a hacer la primera prueba de nuestro juego. Entonces, con 20 preguntas, le damos al botón empezar. Ya, nos aparecerá una ventana que nos da un tiempo para pensar en un animal en este caso, porque seleccionamos el modo de juego animal. Esta sería la ventana principal de nuestro programa, donde se muestra la pregunta y puedes poner sí o no con dos botones donde se puede seleccionar fácilmente. Entonces, haz una prueba, pon sí, es un mamífero, sí, sí, un animal doméstico, sí, un animal más grande que un gato, sí, 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 no, no, sí, no, sí, sí, no, no, sí, sí, no. Ya. Como podemos ver, encontró el animal según las preguntas y al momento de ya encontrar va a aparecer una nueva ventana que va a ser la información de ese animal.
En este caso, solo existe un solo animal, por lo que solo se muestra el perro y no podemos darle clic derecho o izquierdo porque no existe otro animal en la lista. Si hubiera otro animal, ya podríamos manejar lo que es la lista circular. Bueno, ahí muestra lo que es la descripción y esa sería la primera prueba. Y ahora vamos a explicar un poco de cómo se formó el árbol. Nos dirigimos a página principal Juego Controller. Más abajo, en el método crear árbol. Ahí está. Ya. Bueno, el método crear árbol lo único que hace es recibir el nivel actual que va a ser representado como los índices de una lista de preguntas. Entonces, cada índice va a ser un nivel del árbol. Las preguntas de usuario es el número de preguntas y la lista de preguntas es la lista de preguntas. ¿Cómo funciona el método? Creamos una instancia de un árbol binario que nosotros mismos implementamos dentro del paquete modelo. Creamos al principio un binary tree simplemente con un constructor vacío, ¿ya? Y luego lo que hacemos es verificar si el nivel actual llega al mismo número de preguntas de usuario, es decir, que en ese momento vamos a estar en una hoja porque ya terminamos el índice de la lista de preguntas. Pero en el caso de que no sea, como el nivel actual siempre lo vamos a empezar desde cero, se va a ir al else. Entonces, en el else, ¿qué va a pasar? Vamos a crear un nodo donde le vamos a pasar la pregunta y por eso le pasamos el nivel actual. Entonces pasamos la lista de preguntas en ese índice. Luego lo que hacemos es que al hijo del nodo le volvemos a llamar al método recursivamente y ahora le pasamos el nivel actual más uno, que va a ser representado como la siguiente pregunta. Y luego simplemente al árbol le cambiamos el root. En este caso le pasamos el nodo, donde ya tendrá todo. Al momento que el nivel actual ya se convierta igual al número de preguntas de usuario, eso quiere decir que ya vamos a estar en la hoja. Y es por eso que en la hoja le pusimos un array list de juegos, ya que en una hoja puede haber más de un juego, que puede ser de tipo animal o cosa. Ya. Ahora con respecto al método buscar agregar clave, ya. Eh, bueno, aquí lo que hacemos es instanciar el árbol, llamamos al método crear árbol, y bueno, como en las hojas no hay ningún tipo de juego ni animal, este método sirve para eso. Entonces este método recibe el número de preguntas del usuario, también recibe una lista de preguntas y un mapa donde la clave va a ser este tipo juego y el valor va a ser las respuestas de ese juego. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo hacemos el método. Lo que hacemos simplemente es recorrer cada juego del mapa. Entonces hacemos un for, luego obtenemos las respuestas de ese juego, simplemente respuestas.get con la clave, ya. Luego lo que hacemos es al principio hacer una variable llamada nodo actual que va a representar y se va a ir actualizando a medida que vamos viendo si la respuesta es sí o no. Entonces árbol.getRoot, luego hacemos otro donde vamos a recorrer las preguntas del usuario. ¿Ok? Entonces la respuesta va a ser las preguntas del usuario en ese índice. Si la respuesta es sí, y luego hace otra verificación. Si el nodo actual, el hijo izquierdo, es distinto que nulo, si es nulo significa que estamos en una hoja, entonces va a salir una excepción. Es por eso que hacemos esa verificación. Entonces, nodo actual se actualiza, si es sí, es el hijo izquierdo, si es no, es el hijo derecho. Ya. Ya, eso sería toda la verificación y así es como se actualiza el nodo. Ya, y a Rayleigh, juego en hoja, simplemente como ya estamos en la hoja, simplemente le añadimos ese juego y ya se actualiza así. Así que el árbol retorna ese mismo árbol. Ya. Ahora vamos al método manejar respuesta. Ya, manejar respuesta.
Bueno, como decía anteriormente, teníamos dos botones, uno de sí y uno de no. Entonces, al momento de darle clic, cada vez que le des clic, va a manejar la respuesta. Sube un poquito. Ahí tenemos el BTN sí y el BTN no. Al momento de darle clic, manejamos si es sí o en caso contrario no. Ya ahora regresemos al método. Ya. Entonces, al momento de darle clic ahí, le creamos bueno, tenemos una variable estática llamada nodo actual. El nodo actual empieza siempre con el nodo de la raíz. En este caso hacemos una verificación y si la respuesta es igual a sí, entonces el nodo actual se va a actualizar al hijo izquierdo. En caso contrario, el nodo actual se va a actualizar al hijo derecho. Ok, ese if que está ahí significa si estamos en una hoja, ya que los hijos son iguales a nulos. En el caso de que estemos en una hoja, ya sabemos que en esa hoja va a estar la lista de juegos. ¿Ya? Obtenemos la lista de juegos, que es con el nodo actual. Luego baja un poco. Ya. Una vez que ya tenemos la lista de juegos, hay que verificar si la lista es distinto que vacío, si hay un tipo de juego, ya que si es vacío significa que no ha encontrado nada. O sea, si es distinto que vacío, luego hay que verificar si esa lista tiene un solo elemento. Si la lista solo tiene un elemento, solo va a mostrar ese juego. Si la lista tiene más de un elemento, va a llamar a una nueva ventana llamada posibles controles. Ya, si la lista es igual a vacío, entonces va a pasar que no se encontró ese animal. Y así es como funciona manejar respuestas. Cada vez que le das clic, va a manejar si es sí o no, dependiendo de la respuesta. Y eso sería todo con respecto a los métodos del árbol. Ya. Bueno, en este caso vamos a hacer la siguiente prueba, que en este va a ser la parte de eh, primero de uno donde nos aparezca un listado posibles de animales. Vamos a ponerle 5 preguntas. Si el usuario desea 5 preguntas, vamos a poderle empezar. Ya, entonces, bueno, empezamos con lo que vendría a ser el juego. Respondemos, ¿es un mamífero? Sí. Sí, 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 sí. Ya, en este caso, bueno, nos apareció una ventana, ya cuando ya terminemos de responder la cantidad de preguntas que el usuario escogió, nos aparece la ventana de mostrándonos unos posibles animales, o sea, posibles respuestas que pueden ser del usuario. En este caso nos dio dos animales, nos dio caballo y perro. Podemos seleccionar cualquiera de los dos animales, en este caso vamos a seleccionar caballo y nos muestra la ventana, dándonos una pequeña descripción del animal y si queremos, por decir, en tal caso, no regresar a la otra ventana, podemos darle clic en los botones de derecha e izquierda y podemos ver los siguientes animales sin necesidad de regresar a la anterior ventana. En este caso, bueno, aquí aplicamos lo que vendría a ser listas circulares dobles para poder recorrer lo que vendría a ser el listado de posibles animales que nos muestra con respecto a las respuestas que el usuario escogió. Ahora, en tal caso, vamos a regresar al inicio. Vamos a hacer la siguiente prueba. Ya, vamos a hacerlo en este caso con objetos. Ya, vamos a seleccionar las 17 preguntas. Ya, y vamos ahorita a hacer la prueba para que nos haga un... Vamos a hacer una prueba con respuestas aleatorias. Ya, sí, no, vamos a responder así hasta que lleguemos a la pregunta 17. Ya, y en este caso, bueno, como no se llegó a encontrar una posible respuesta con respecto a lo que el usuario haya pensado, nos aparece esta ventana. Bueno, en la misma ventana nos aparece esta descripción diciéndonos, no se encontró un objeto así.
Entonces, y nos aparece obviamente el emoji ahí de tristeza, de que no se logró encontrar, no se logró adivinar el objeto que el usuario estaba pensando para que adivine el juego. Ya, en este caso nos vamos a ir a lo que vendría a ser eh, posibles control, en la clase posibles controles. Ya, no, perdón, disculpa, era en la de info juego controller. Ya, más abajo, en la de actualizar vista, bueno, podemos darnos cuenta cómo utilizamos lo que vendría a ser el método actual para que nosotros tenemos en la clase de lista circular dobles con los métodos sec actual y get actual, la cual nos deja recorrer, nos muestra el listado que tiene y nos permite hacer el recorrido de izquierda a derecha con el diferente listado de juegos, perdón, el diferente listado de posibles animales u objetos. ¿Ya? Bueno, en esta parte, bueno, ahí ya podemos ver cómo construimos la ruta del archivo, cómo hacemos la descripción con el manejo del archivo. Y bueno, ahora vamos a pasar con la última prueba, que ahorita para poder finalizar, vamos a pasar con la prueba ya en inglés. Sí, te hacemos un poco. Ya. Hay que Cabe recalcar recalcar algo. algo que no se mencionó, que el juego al iniciar tiene música. Entonces, en este caso aquí no se puede escuchar lo que vendría a ser lo de la música, porque si no, no podríamos explicar bien, por lo que no se va a poder escuchar la explicación que estamos dando cada uno. Pero al momento de iniciar va a correr lo que vendría a ser una pequeña música entre cada ventana. Ya, bueno, vamos a pasar con respecto a lo del cambio de idioma. Vamos a hacerlo con inglés. Ya, vamos a darle play. Y aquí es donde la ventana que nos mencionó nuestro compañero César, que nos aparece para que el usuario no sepa un tiempo más o menos así estimado cuando ya está todo traducido. En este caso vamos a esperar hasta que pase a la siguiente ventana, ya con todos los elementos traducidos y con todos los archivos. César, no sé si quieras explicar algo con respecto a lo de la traducción antes de que Bueno, pase la siguiente ventana. bueno, esta pantalla lo que hace, esta de aquí, aparte de mostrar, es simplemente realizar todo lo que es la parte de traducción, de traducir todos los archivos, de traducir todas las preguntas y a cambiar los archivos a cada uno respondiente. Solo esta ventana aparecerá si se selecciona otro idioma que no sea español, porque ya de por sí los archivos ya están en español. Aquí están, ya se tradujo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, teléfono, televisor, laptop. Estos son descripción original, pero en cambio ahora tenemos este nuevo que es descripción de objetos traducidos. Entonces tenemos, por ejemplo, phone, TV, laptop. O sea, tenemos ya traducido esto de aquí al idioma que seleccionó, que fue inglés. ¿Sí? Todo lo demás se va cambiando de forma también dinámica, todos los elementos de todas las pantallas. Viendo también los elementos de todas las advertencias, los animales. Todas las pantallas cambian según el idioma que sea elegido. Vamos a revisarlo en el juego. A ver, vamos tres. Todas las pantallas son traducidas, todos los elementos de las pantallas. Ahora, algo más que también es traducido son las preguntas, por ejemplo, esa mamá, aparece todo traducido. Ya no va apareciendo cada una de las estas de aquí. Por ejemplo, tenemos la respuesta que no se encontró ningún animal. Ahora vamos a verlo en otra situación, donde sea que haya encontrado uno o más animales para mostrar lo que también se cambia, que son las descripciones.
Ush. Como podemos ver, aquí todo está cambiado. Lo que es la traducción, lo que es la descripción, lo que es el nombre. Todos los elementos van cambiando según ahí. Al igual que la música también cambia de forma interactiva según si se gana, si se pierde, si piensa. Todo esto va cambiando según cómo va avanzando el juego. Entonces, eso sería lo de aquí, el juego. Sí, sí. Bueno, y eso sería todo con respecto al proyecto de nuestro juego llamado Mente Divina.